caso del Bitcoin, más bien tendríamos que hablar de la plataforma que lo sustenta, porque el Bitcoin no es más que una moneda virtual que se busca transar en los mercados internacionales donde hay muchos oferentes y demandantes para poder intercambiar monedas entre países o entre lugares distantes. Se hace con un tercero participante, que es el banco, que actúa en manejo de la divisa. El Bitcoin pretende hacerlo entre dos participantes, el que tiene el interés de hacer una inversión y el que tiene interés en recibir dicha inversión. Para eso, usando Internet como elemento central y con programas tan encriptados. Eso en términos generales. Bitcoin vendría a ser como una especie de trueque moderno, porque bueno, antiguamente, antes que existieran las monedas, por ejemplo, una de las primeras monedas que se usó, por así llamarlo, fue la sal. Se usaban saquitos de sal y se intercambiaban esos saquitos de sal, y de ahí viene la palabra salario. Y no había un dinero real, o sea, un país que generara, o un banco central, sino que era un acuerdo entre las partes. La comunidad o una ciudad convenían cierta manera más cómoda de hacer el trueque, porque inicialmente el precio del Bitcoin era muy barato. O sea, cuando partió esto era $1 un Bitcoin, y ahora un Bitcoin al día de hoy son $8.000 un Bitcoin. Estamos hablando de ¿cuántos? 4 millones de pesos versus 400 pesos. O sea, eso fue lo que ha crecido, y los Bitcoins aparecieron en el año 2009. Acá, por ejemplo, hay dos criptomonedas, una se llama Chaucha y Luca, que salieron hace poco y que son chilenas, creadas por chilenos. Y si tú quieres, puedes crear tu propia criptomoneda, o sea, nadie te lo impide, no hay una regulación que te impida crear una criptomoneda. Lo importante aquí es que para que esto funcione, debe haber una comunidad que la valide, una comunidad que confíe en la criptomoneda y trabaje y trance con ella. Si no hay eso, no tiene sustento realmente cualquier criptomoneda que se cree, si no hay una comunidad detrás. Lo relevante en sí no es el Bitcoin, o al menos yo no lo veo como el primer tema relevante, sino lo relevante está en la red distribuida, en la base que se crea para el intercambio, que puede servir para muchas otras cosas. Por ejemplo, perdería vigencia un conservador de bienes raíces, porque habría todo un sistema donde yo podría transar mi propiedad bajo esta plataforma, y habrá un interesado que me la compre y quedaría registrado en base a la forma de encriptación esta propiedad, y ya no se requería un documento escrito, formal, donde quede registrado. O sea, es un avance significativo en términos, no es Bitcoin en sí, sino que la plataforma que lo sustenta, que es el que yo creo que es lo relevante. Lo que hay ahí detrás es una tecnología que se conoce como blockchain o cadena de bloques. Lo que ocurre ahí es que cuando tú, por ejemplo, quieras hacer una transacción entre dos personas, por ejemplo, yo quisiera transferirte un Bitcoin a ti, significa que yo de alguna manera conozco tu número de cuenta a la cual yo quiero hacer la transacción. Entonces, lo que hago yo es enviar esta notificación a una red de pares. Cada transacción, no existe una institución centralizada que reciba la transacción, como podría ser mi banco, por ejemplo, si fuera una transacción bancaria, sino que a una red distribuida de persona a persona que van a validar esa transacción y van a ver si es correcta o no. ¿Y en qué se basan? Para poder decir si esa transacción es válida o no, se basan en este blockchain, que es una base de datos distribuida. Es decir, está la información como si fuera el libro contable que lleva el banco, ¿ya? Donde están todas las cuentas de Bitcoin y cuánto dinero hay actualmente en cada una de ellas, y también la historia de todas las transacciones y movimientos que se hizo de una cuenta a otra. Y eso está en una base de datos distribuida. ¿Qué significa una base de datos distribuida? Es que todos los pares tienen una copia de esta base de datos distribuida y está sincronizada. Ahora, ¿cómo opera esta base de datos distribuida de Bitcoin? Tú, cuando quieres hacer la transferencia, lo envías a este sistema distribuido, y ahí existen unos nodos especiales que van a estar procesando transacciones. Entonces, lo que hacen es que varias personas de manera paralela están enviando transacciones, se juntan en un grupo que sería un bloque, y ese bloque hay que validarlo para unirlo a la cadena completa de bloques. Y ese trabajo lo van a hacer unos denominados mineros, ¿ya? Y los mineros, que lo que hacen es que compiten entre ellos por quién primero es capaz de validar ese bloque, y el primero que lo valida gana una cantidad de Bitcoin. No recuerdo bien el número, por ahí por 14 Bitcoin por validar el bloque.
las monedas como divisas se respaldan en relación a las propias transacciones que se generan, donde el dólar es una moneda de base, pero no es la moneda de respaldo del resto de las monedas. Cada divisa se respalda en relación a las transacciones que en el país se sustentan con otros países. Y eso es el sustento de la propia moneda en relación al mercado internacional para constituirse una divisa. Las criptomonedas se sustentan en la validación que hacen los propios participantes del mercado de criptomonedas en relación a la divisa, a la moneda transada. Por lo tanto, hay un riesgo especulativo detrás. Que es decir, en la medida que se comience a validar este tipo de moneda, podría haber el riesgo de algunos interesados en generar transacciones para lograr con ello un incremento en el valor de la criptomoneda, ¿cierto?, del Bitcoin, y por tanto comenzar lo que uno conoce como la especulación, que no tiene un respaldo real. En la medida que la moneda no tiene un respaldo real, obviamente lo que se genera es un boomerang que puede explotar en algún minuto. A nivel de transacción, una vez que has entrado al blockchain, ya no se puede cambiar sin que eso sea detectable, porque eso es información que está encriptada y está enlazada una con otra. Si yo quisiera ir y cambiar una transacción en el blockchain, eso crearía una inconsistencia muy fáciles de detectar. Entonces yo no puedo ir al blockchain y cambiarlo, por una parte. Por otro lado, como una copia distribuida, yo a lo mejor lo hago en mi copia local, trato de enviarlo al principal, pero los demás tienen copias y se van a dar cuenta fácilmente que ese cambio es falso. Entonces no es ahí donde en realidad se puede hackear el sistema. El hacking del sistema está por otra parte. Por ejemplo, yo para poder transar en Bitcoin tengo que tener una billetera virtual, que sería como este número de cuenta que yo tengo. Y eso significa ¿qué es esa billetera virtual? Esa billetera finalmente es un archivo. Es similar a lo que ocurre con la firma digital avanzada, donde tú tienes en un pendrive, tienes un token y quieres firmar un documento, pones el pendrive y firmas el documento y dices que eres tú el que lo estás firmando. Pero si viene otra persona y escribe una carta y si se robó tu pendrive, puede tomar el pendrive y firmarlo por ti. Y tendría la misma validez legal porque tiene tu firma electrónica. Entonces sería como que tú lo hubieras escrito. Entonces lo que puede pasar es que si alguien te roba la billetera virtual, podría hacer una transferencia de tu dinero a cualquier otra cuenta. Y de ahí el peligro. El peligro está más que nada en eso, que te puedan robar esa billetera. Si tú la tienes, por ejemplo, guardada en un teléfono celular, la puedes guardar en tu correo electrónico o en un pendrive. Si alguien saca una copia de eso, ya tendría la información suficiente para mover tu Bitcoin. Para que una moneda virtual, en el caso venezolano, sea útil, tiene que haber interesado en comprar dicha moneda. Es decir, ¿quién va a estar interesado en comprar dicha moneda si no es claro el respaldo que tiene la moneda en términos de petróleo? Ellos tienen un problema interno en donde no tienen la capacidad de sostener su propia economía, tiene una hiperinflación y por lo tanto una forma de salir de esto es crear una moneda que reemplace a su moneda física, ¿ya? En este caso la moneda virtual. Esa moneda virtual, en la medida que está supuestamente respaldada por petróleo, podría tener una validez en términos de transacción. El problema es que hasta qué punto el petróleo que ellos producen está libre en términos de no estar sujeto a otras obligaciones en términos de la cantidad de petróleo producido versus las obligaciones que tiene que dar en relación a ese petróleo producido. Entonces, lo que suena más bien es algo, es como una forma de darle aire a una economía que está muy complicada, donde en realidad no tiene posibilidades ciertas de tener éxito. Esa es la gracia de que es una red persona a persona. Pero esa que parece que fuera una debilidad, en realidad es su mayor virtud, porque toda la red valida la transacción. Entonces podemos confiar, porque no es una persona que está diciendo esta es la verdad, sino que tú puedes ver, porque este blockchain es público. Cualquier persona puede mirar el blockchain y ver todas las transacciones que se han hecho, saber cuál es el saldo en una cuenta de Bitcoin en particular. Eso es público. Tú podrías ver, por ejemplo, la cuenta 005 y imprimir la cartola, por así decirlo, de esa cuenta 05. Cuáles fueron las entradas, cuáles fueron las salidas y tener el historial completo de la cuenta 05. Esa información es pública. Lo que no es público es quién es el dueño de esa cuenta. Eso es lo que tú no sabes.
Y por ahí hay un tema de anonimato, o sea, yo podría transferir dinero a otra persona, en el blockchain va a quedar reflejado qué cuentas se transfirieron, pero nunca vamos a saber quiénes son las personas, a menos que las personas digan yo soy el dueño de esta cuenta. Yo creo que hay varios puntos éticos, legales, morales, que son como bien interesantes. Por ejemplo, como país, queremos fomentar una tecnología que haga transacciones bancarias, de valores, de forma anónima, porque si queremos fomentar eso tenemos que ver cómo resolvemos estos problemas. Por ejemplo, qué pasa con la trata de personas, qué pasa con el tráfico de armas, el tráfico de drogas, cuando hay un anonimato en el lavado de dinero, cuando hay un anonimato en las transferencias de valores, o un sistema que no esté regulado por un banco central, facilita ese tipo de actividades ilícitas. En Chile, por ejemplo, no es fácil lavar dinero, tú no puedes llegar y depositar en tu cuenta corriente, no sé, $1.000.000. Si haces eso, inmediatamente saltan las alarmas y te van a venir a preguntar de dónde sacaste ese dinero. En cambio, entre Bitcoin, tú puedes tener anónimamente una cuenta y llegarte mucho dinero y nadie lo tiene por qué saber. En realidad lo que está cambiando es el eje. El eje lo cambia desde, por ejemplo, todo lo que son bienes físicos tangibles a bienes virtuales, ¿no? Donde esto es un desarrollo virtual, que son bienes, pero son bienes virtuales. ¿Hasta qué punto tenemos la clara comprensión de los bienes virtuales? ¿Cuánto es el valor de un bien virtual versus el valor de un bien físico? Lo estamos viendo el día de ayer con Facebook, ¿cierto? Bien virtual, que es la plataforma donde mucha gente está incorporada. ¿Cuánto vale eso? ¿Eso vale más que un bien físico, que un edificio? O sea, yo por eso voy a lo primero que habíamos dicho. O sea, la plataforma sirve para poder agilizar muchos otros procesos que hasta aquí se habían trabajado en forma física y por tanto podría ser perfectamente virtual. Mítica ya la historia de Blockbuster versus Netflix, donde hay todo un cambio de paradigma y que hizo que una industria quebrara. Más o menos a eso nos estamos enfrentando, veo yo, con el tema del Bitcoin. Yo creo que los bancos así lo están entendiendo también. Por ejemplo, en Chile, ¿qué pasa si tú quieres, por ejemplo, comprar Bitcoin con pesos? Para eso necesitarías a alguien que tenga Bitcoin y acepte peso y haga el cambio. Y en Chile habían unas empresas que estaban haciendo ese servicio de intermediario, de broker, y para operar tenían que tener cuentas corrientes en los bancos. Y hace poco los bancos cerraron las cuentas corrientes de esta empresa, señalando que era un negocio que no estaba regulado en Chile, entonces por esa razón preferían no darle soporte. Yo creo en lo personal que también hay miedo por parte de la banca de un competidor serio en ese negocio. Hay personas internacionales ligadas a la banca que están invirtiendo en Bitcoin. Yo creo que en un tiempo más los bancos van a hacer ese servicio ellos, de transformarte monedas virtuales a moneda local. Yo pienso que por ahí va a ir el cambio. Yo creo que los bancos se van a meter y van a hacer esta intermediación, porque si bien no necesitas intermediario, pero no lo necesito cuando transo en Bitcoin. Por ejemplo, si tú me encargas a mí que te desarrolle un software, yo hago el software y tú después me pagas en Bitcoin. Y yo con esos Bitcoin, después si alguien me vende una casa, compro la casa con Bitcoin. Entonces podríamos transar en Bitcoin si hay una comunidad que lo sustenta y que está dispuesta a transar. Pero si yo después quiero tomar esos Bitcoin y transformarlos en pesos chilenos y gastarlos, bueno, necesito a alguien que me haga la conversión de Bitcoin a pesos. Y eso hoy día no existe.